Y vamos a pasar a otro tema ahora, que es, nosotros le hemos enunciado en la pauta, la tediosa carta de Christian Werken intentando explicar el anticomunismo visceral de Chile. Hay carta de Christian Werken a los anticomunistas viscerales de Chile. Bueno, ya sabemos, esto un poquito, no, juzgue usted. Sí, porque Christian Werken ya manda muchas cartas. Lo único que voy a decir yo antes que comenten ustedes, tú también, sé que lo preparó también el tema de Bernardita. ¿Hay quien responde a las cartas de Christian Werken? Como él escribe tanto, como alguien. Estimado Christian Werken. Claro, es que el señor de las cartas abiertas. Abrazos, los anticomunistas viscerales. Claro. Yo creo que una persona que va con mayor desesperación, si uno va escribiendo cartas y nadie responde, quizás por eso está cada vez más desesperado el tono de la carta. Falta Son que como alguien mensajes le en la botella lanzados al mar que nadie sabe si alguien los va a responder alguna vez en la vida. Pobrecito. Ahí estamos en esa disyuntiva. Vamos a leer algunos párrafos, pero yo creo que es una posición de él como político. Los amarillos no representan a nadie. ¿Cuánta gente votó en las elecciones de los amarillos? 74 personas, 35 personas, no sé. No llegaban a 100. Los que eligieron a los amarillos. Bueno, ellos quieren tener una posición en la derecha y quieren que la derecha les dé un espacio. Y estas cosas las hace para decirle, miren, gente derecha, yo pienso igual que ustedes. Miren, yo los puedo representar. Miren, yo soy parte de ustedes. Miren esta carta anticomunista. Considérenme, por favor, UDI, Evópoli, Renovación Nacional, Patriota, patrioteros, patriotines. Ya, entonces, esto yo creo, en mi opinión personal, que es políticamente buscando un espacio en la derecha. Y por eso se manda estas cartas viscerales, porque es visceral no solamente su anticomunismo, sino que también es visceral lo que pone. Y la cantidad de mentiras que pone en su carta es considerable también. Vamos ¿sí? con un extracto de la carta de Christian Werken que no sabemos si alguien en algún momento responderá. Qué bueno que un pueblo como el nuestro padezca de esa enfermedad contagiosa. Si el pueblo venezolano o el pueblo cubano se hubieran enfermado de ella, no estarían hoy en el abismo en que están, reducidos a la dignidad, a la indignidad, sin pan. Sin pan en Cuba hoy en día falta pan, dice, y sin libertad, porque el comunismo en nuestro continente ni siquiera ha podido ofrecer al menos el pan a cambio de la libertad, sino que le han quitado ambas a los pueblos que, ilusos, se dejaron embrujar por las promesas de un paraíso en la tierra. No menciona nada del bloqueo en Cuba. No, como si los únicos responsables de lo que pasa en Cuba fueran los cubanos. Claro. Como si Estados Unidos, con su bloqueo absoluto, ¿cierto?, amenazando con las penas del infierno a los países que quieran entrar, ¿cierto?, que quieran colaborar con Cuba, como si eso, si una de las mayores potencias mundiales le tiene bloqueado el acceso a Cuba, eso no tuviera nada que ver con lo que pasa a los cubanos. Claro, falacia, mentira, o sea, es un mentirosillo. Y ojo, que la carta está llena de falacias. Sí. Es más, yo entregaría esta carta de Werken a las universidades cuando tengan que enseñar en las carreras de filosofía, de ciencia política, qué sé yo, el tema de las falacias. Esta carta las reúne todas las variedades de falacia, las formas, ¿cierto?, de pasarte gato por liebre que existen filosóficamente están en esta carta. Tú decías una frase en la pauta. A mí me cuesta entender que Christian Werken no haya leído Historia Básica de Chile como para saber que el único dictador en Chile que se ha tomado el poder por la fuerza no ha sido precisamente comunista, señoras y señores. Claro. Fíjate que el único que llegó mediante la violencia al poder no fue comunista. O sea, los dos únicos, el Caballo Ibáñez y Pinochet. Ninguno era comunista. Sí, no. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto terror a los comunistas si los únicos que nos han privado de esa libertad de elegir a nuestros representantes y a nuestras autoridades no fueron comunistas? Ojo ahí. Y hoy el Partido Comunista es el que tiene mayor cantidad de adherentes en Chile. Militantes, sí. Militantes en Chile. Por lo tanto, yo no sé en qué Chile está viviendo Werken, que no se ha dado cuenta que no fueron precisamente los comunistas los que nos privaron de libertad en este país.
Bueno, ahí hay otras frases que dice sí, tiene razón el presidente, lo critica, no es lo único que ha criticado el presidente por su tuit respecto del el anticomunismo visceral. El anticomunismo de muchos de nosotros a estas alturas es visceral, nace de una reacción muy íntima cuando los individuos sienten que puede estar en un juego su sagrada libertad. La sagrada libertad estuvo en juego en las dictaduras de derecha. Exacto. Es casi un mecanismo de defensa a las pulsiones totalitarias. Pulsiones totalitarias, se parece a otro que habló de pulsiones, a las prácticas totalitarias, el asesinato por encargo, por ejemplo. Ya, ¿eso qué tiene que ver? A ver, ahí es donde yo digo Ojeda. las falacias ahí, vincular, querer que la opinión pública vincule el asesinato, ¿cierto?, de este ex militar venezolano, vincularlo a el comunismo en las esferas del poder en nuestro país. No tiene por qué tener una cosa que ver con la otra. Y ahí nos empieza, ¿cierto?, a pasar gato por liebre. Sí. A ver, yo llevo mucho tiempo en La Voz de los que Sobran y tengo que reconocer que es la cosa más desagradable que yo he tenido que hacer en todo el tiempo acá, leer las cartas de Christian Walker. ¿Ah? Es verdad, siempre lo declara en pauta. Normalmente no lo leería, pero porque estamos obligados a hablar de esa persona y ustedes también insisten en analizarlo como si fuera un análisis político. Yo creo que el problema de Christian Walker, y uno puede decir muchas cosas sobre su análisis político, pero realmente las cosas más espantosas que ha hecho Christian Walker no son contra la lógica política, son precisamente contra el uso del lenguaje, contra la literatura, básicamente. Y contra la poesía. Siempre ¿no? lo repite. Es imperdonable la violencia que hace Christian Walker a los cánones de estética y los cánones de comprensión literaria. Eso es una persona que lo que necesita son clases básicas de comprensión lectora. Una persona que debe leer más. ¿Ya? Y escribir menos y leer más. Exactamente. Ahora hay muchas confusiones. Yo creo que eso es digno como máximo de análisis sociológico del fenómeno de Christian Walker, porque él confunde Vitacura con Chile, ¿no? Dice acá, el anticomunismo, como el presidente debe entender, cito textual, el presidente debe saber que la inmensa mayoría de los chilenos padece hoy de ese anticomunismo visceral. La inmensa mayoría de Vitacura padece de anticomunismo visceral. Y la inmensa mayoría de los amigos empresarios de Christian Walker padecen de anticomunismo. Obvio que sí. Pero Vitacura no es Chile. Los amigos empresariales de Christian Walker no es Chile. La inmensa mayoría no tienen ningún interés en comunismo, por favor. El país está preocupado por delincuencia, sí. El país está preocupado por las bajas pensiones, el país está preocupado por las largas tiempos de espera en el sistema de salud, pero no por el comunismo. Eso es una preocupación de Christian Walker y sus amigos de Vitacura. Y cuando él dice, en explicación, el anticomunismo nace de una reacción muy íntima, cuando los individuos sienten que puede estar en juego su sagrada libertad. Está confundiendo sus privilegios de Vitacura, no tener que pagar altos impuestos, claro, que es lo que propone el Partido Comunista para Chile, lo que tanto preocupa a los amiguitos de Christian Walker. La sagrada libertad está amenazada. ¿Cuál libertad? Solamente la libertad o el privilegio de Christian Walker de vivir con todo el dinero que él tiene porque los empresarios lo financian. ¿Ya? Confunde entonces Vitacura con Chile y confunde sus privilegios con libertades. Ya hay un problema sociológico de una pequeña minoría del país que lee poco y escribe demasiado. Ahora, si uno perdona, esa frase, directora, por favor, es de la parte de Chile que lee poco y escribe demasiado. Guardémosla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran.